Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase 8, actividad de aprendizaje número 5 de medio ambiente, ¿no? Y desarrollo sostenible, hoy 26 de mayo del 2021. El tema que nos corresponde a hoy son los problemas ambientales de la Tierra. ¿Cuáles son estos problemas ambientales de la Tierra de la clase de hoy? Son la erosión de la capa de ozono y el calentamiento global. Vamos a ver acá. Aquí llamamos la capa de ozono. Dice que la capa de ozono es la disminución de la franja de ozono existente en la estratosfera por la acción de ciertos gases contaminantes llamados come-ozonos. La capa de ozono estratosférico impide que las radiaciones ultravioletas peligrosas lleguen masivamente a la superficie terrestre. Esta erosión forma ya en algunas zonas un agujero que de aumentar permitiría pasar las nocivas radiaciones ultravioletas a la superficie de la Tierra. La naturaleza nos ha provisto de elementos que son indispensables para la vida. La capa de ozono es uno de ellos, pero como todo proceso natural, este ciclo también se ha visto seriamente afectado por la acción del hombre, ¿no? Con algunas de sus prácticas se ha encargado de destruir su grosor, obviamente que sus efectos pueden ser letales. En este artículo te explicamos qué es la capa de ozono, su importancia, las causas y consecuencias de su deterioro. Bueno, acá tenemos una fórmula, lo que es químicamente la capa de ozono, ¿cierto? Aquí tenemos una figura, ¿no? La capa de ozono, rayos ultravioletas, ¿no? Que emiten UVA, acá, ¿no es cierto? Y UVB, ¿cierto? Que emiten la Tierra. ¿Cuáles son las causas? Las causas es la acción de los clorofluorocarbonos, CFCX, CFCS, el tetracloruro de carbono, el meticloroformo, los halones que se encuentran en los extintores y que liberan cloro atmosférico con las radiaciones ultravioletas al llegar a la estratosfera. Las explosiones nucleares también, ¿cierto? Tenemos la aviación supersónica. Se produce óxido de nitrógeno, vapor de agua, dióxido y monóxido de carbono, y el lanzamiento de cohetes generan elevadas temperaturas. Y el lanzamiento de cohetes que generan elevadas temperaturas, lo que favorece la fijación del nitrógeno atmosférico, que produce óxidos de nitrógeno, que también destruyen la capa de ozono. La destrucción o adelgazamiento de la capa de ozono no es más que la disminución de la cantidad de ozono en la estratosfera terrestre. Se produce principalmente por la liberación de átomos de cloro y bromo, que son los que destruyen el ozono. Entre las causas naturales tenemos las erupciones volcánicas, que es natural, ¿no? Las corrientes de aire de la estratosfera, la actividad solar. Las bajas temperaturas, especialmente en invierno, que hacen que aumenten los niveles de cloro y de bromo, elementos que acaban rápidamente con el ozono. Por eso, en la Antártida, en el Polo Sur, es donde tiene su origen el agujero de la capa de ozono. Ahí el frío extremo y las grandes cantidades de luz aceleran la conversión de los clorofluorocarbonos en cloro. La Antártida es entonces la zona con menos ozono en el planeta. El calentamiento global es causa y efecto de la destrucción de la capa de ozono. Por un lado, es perjudicial, pero por otro permite su regeneración. La subida de la temperatura en la superficie terrestre conlleva a una disminución en la estratosfera, donde se concentra el 90% de la reserva de ozono. Ahora bien, mientras más grande se hace el agujero en la capa de ozono, mayor será el aumento de la temperatura, ¿no? Tenemos acá, pero es proceso natural, pero ese proceso natural deja de ser equilibrado cuando la actividad humana entra en juego, ¿no? Por la actividad de los clorofluorocarbonos, CFCX, ¿cierto? Es una de las principales causas. Ahora bien, los que más preocupa de ellos, su permanencia, dice acá, tiene una vida de entre 50 y 100 años, ¿es cierto? Estos clorofluorocarbonos demoran de 50 a 100 años, ¿es cierto? Lo que quiere decir que muchas de las moléculas de cloro emitidas en los años 70 y 80 aún permanecen en la atmósfera como agentes contaminantes, razones suficientes para que desde hace algunos años se decidiera regular su uso. Otros productos como los pesticidas agrícolas o los fertilizantes que contienen bromo, bromuro de metilo y óxido de nitrógeno también dañan la capa de ozono, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los aerosoles, ¿no? Tenemos ¿cómo se llama? Los clorofluorocarbonos, CFCX, CFCS, perdón, ¿no? Aquí tenemos. Consecuencias. Consecuencias del deterioro de la erosión de la capa de ozono. Aumento del cáncer de la piel y cataratas, ¿no? Peligro para las cosechas, plantas y frutas, disminución del plancton, ¿no? Producción de una capa de niebla y humo fotoquímico cuando la radiación ultravioleta choca con el aire polucionando procedente de los coches, ¿no?
el humo de los coches. Reducción de la temperatura de la estratosfera, unos 10 grados centígrados, lo que fomentará la disminución de la temperatura de la superficie, ya que se emitirá menos radiación térmica desde la estratosfera hacia el suelo. Puede originar cambios en la circulación de las masas de aire atmosféricas que afectarán el equilibrio energético. La acelerada destrucción de la capa de ozono trae también consigo una mayor incidencia en los rayos ultravioletas, que resultan perjudiciales para el medio ambiente y las personas que lo habitan. O sea, va a dejar pasar mucho más calor, va a producir enfermedades para la piel, ¿no es cierto? El debilitamiento de la capa de ozono, según el Programa de las Naciones Unidas para la protección del medio ambiente, PNUMA, ha llegado a ser 60% más severo en algunas partes de la estratosfera, en especial aquellas que cubren los territorios más poblados, que es donde se emite la mayor cantidad de gases contaminantes. Y estos son algunos de los efectos resultantes, ¿no? En la salud humana, estamos hablando de las consecuencias. La radiación ultravioleta, dice, afectará el sistema inmunológico de tal manera que se haga más sensible a infecciones ocasionadas por virus y bacterias, alterar la visión hasta generar cataratas, aumentar las probabilidades de padecer de enfermedades cutáneas como cáncer de piel, dermatitis y alergias, generar problemas respiratorios como el asma. En los animales, la erradicación del fitoplancton, ¿no? Prácticamente se iría perdiendo, ¿no? Algunas especies marinas abandonan las zonas más cálidas. Esto modifica los ecosistemas y los ciclos de reproducción, cría peces jóvenes, gambas, cangrejos, salamandras y demás. En los animales terrestres, las consecuencias son similares a las de las personas. En las plantas, el proceso de la fotosíntesis experimenta cambios que alteran los ciclos de floración y crecimiento de ciertas especies. También se modificarían los sistemas de cosecha de productos agrícolas. En el ambiente, los ciclos bioquímicos como el del carbono experimentan cambios que pueden incidir directamente en el efecto invernadero. Soluciones posibles. Prohibir los CFC, reemplazar los CFCs por gases menos perjudiciales como el dióxido de carbono. Utilizar pulverizadores en vez de sprays. Reciclar los frigoríficos. Cientos de estudios han demostrado que los productos que contienen clorofluorocarbonados, CFC, son extremadamente perjudiciales para la capa de ozono. En el año 1987, por el protocolo de Montreal firmado por 197 países, con esta manifestación de voluntad de los gobiernos se acordó medidas para reducir la producción y comercialización de dichas sustancias químicas que dañan la capa de ozono. A partir de ahí, ¿no? Los CFC se les añadió hidrógeno para sustituirlos por los hidrofluorocarbonos o HCFC, que no atacan directamente la capa de ozono, pero estos provocan un incremento en el efecto invernadero y por ende contribuyen al cambio climático. Otra preocupación más, estas acciones, si bien no han reparado el daño por completo, pero sí han ayudado a tener indicios de una leve recuperación de la capa de ozono. La capa de ozono se está recuperando, se puede recuperar. El agujero de ozono alcanzó su tamaño máximo en el año 2000, cuando llegó a medir 28.4 millones de kilómetros cuadrados. Según una medición realizada por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, NASA, para septiembre del 2016, el tamaño del agujero era de 23 millones de kilómetros y hubo una reducción del 20%. Desde el año 2005, gracias a la disminución de los niveles de cloro que destruyen la capa de ozono. En septiembre del 2019 se registró la mayor disminución del tamaño de la capa de ozono, llegando hasta los 16.4 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Algunos estudios sugieren que los daños de la capa de ozono podrían ser revertidos, o sea, podrían ser curados casi en su totalidad para mediados del siglo XXI. La Organización Mundial de Meteorología considera que la recuperación de la capa de ozono se puede lograr para el 2050. Muy bien. Mientras tanto, algunos países sufren más que otros las consecuencias del daño de la capa de ozono. Los países con altas latitudes en el hemisferio sur tienen mayor exposición a los rayos ultravioletas. Argentina, Chile son más vulnerables al estar más cerca del agujero, junto con Nueva Zelanda y Australia. Pero acá tenemos, por ejemplo, ¿es cierto? Aquí tenemos un gráfico, por supuesto, un gráfico del planeta, no de la capa de ozono, cómo entran los rayos solares, ¿cierto? ¿Cómo podemos ayudar a preservarlo? Evite el uso de aerosoles, no use fertilizantes, reduce las emisiones de dióxido de carbono, utiliza abonos no contaminantes, usa bombilla de bajo consumo, ¿no? También usa movilidad alternativa como bicicletas, caminar, por ejemplo, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo cuidar la capa de ozono? Evite el uso de aerosoles, evita productos que contengan halones, evite el uso de fertilizantes.
comprar productos locales, ¿no es cierto? Locales, o sea, cerca, para evitar el transporte, ¿no? ¿No? Y si lo hacemos el transporte, utilizar bicicleta, ¿no? O caminar, si en caso, si es, caminar es bueno también, ¿no es cierto? Moverse con otras alternativas, ¿no es cierto? Con bicicletas, patines, tratar de no usar los contaminantes de la combustión interna de los vehículos, ¿no es cierto? El calentamiento global, definición. El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura, dice, de la Tierra, mismo que se refleja en los océanos, la atmósfera principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero. El calentamiento global ha existido desde siempre. Sin embargo, debido a las actividades y emisiones masivas del hombre por este fenómeno se ha incrementado especialmente. ¿Por qué? Por la quema de los combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo, tales como la deforestación, así como varias otras fuentes secundarias. Pues aquí tenemos la energía solar, ¿es cierto? Que irradia esa energía la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas, ¿cierto? Pero entra cierta energía, ¿no? Entra cierta energía a la Tierra, que ha ayudado, por supuesto, por las fábricas, ¿no es cierto? Por el humo de las fábricas, el calor que producen las fábricas, el humo de los barcos, de los vehículos, ¿no? De las plantas nucleares, ¿no es cierto? De los aerosoles, ¿no? En la ciudad. Todo esto ayuda al calentamiento global. La Tierra, cómo se ve desde el espacio, ¿no? Sumergida con calor, ¿no? Sumergida con calor por el calentamiento global. Causa del calentamiento global, tenemos causas del calentamiento global naturales. Las naturales, a pesar de estar presentes desde hace millones de miles de años, no son suficientes como para realizar cambios climáticos. Causas artificiales del calentamiento global. Estas sí inciden en el cambio para el calentamiento global. Las causas artificiales se refieren principalmente a los gases de efecto invernadero, los cuales son provocados en su mayoría por las emisiones de dióxido de carbono, CO2 y de metano, CH4, aunque existen muchos otros: la quema de los combustibles fósiles, la deforestación, el aumento del vapor de agua en la atmósfera. Cinco principales causas, ¿cierto? Las cinco principales causas, vamos a ver: el aumento de los gases de efecto invernadero, la excesiva actividad industrial, el dióxido de carbono, ¿no? El aumento del dióxido de carbono, la quema de combustibles fósiles, ¿no? La quema de combustibles fósiles, es decir, todos aquellos que se derivan de productos como el carbón, el petróleo, el gas natural. Esto lo observamos, por ejemplo, en los grandes centros urbanos con la quema masiva de combustibles por los coches y otros medios de transporte pesado. Por ejemplo, dice, la Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad existen cerca de 300 millones de personas que en el mundo están enfermas de algo, ¿no? ¿No? Por culpa, ¿qué cosa? Del calentamiento global, ¿no? El efecto negativo de los combustibles fósiles es doble si tenemos en cuenta la contaminación del aire y los problemas de la salud que se pueden derivar de esta circunstancia. O sea, del mal uso de la explotación de los combustibles fósiles, del petróleo, el gas, el carbón, provoca ¿qué cosa? Afectaciones contra la salud, en el caso de enfermedades de asma, ¿cierto? Por la deforestación también de selvas y bosques, ¿no es cierto? Que prácticamente matan nuestras plantas y estas plantas ya no pueden absorber el CO2. Las plantas purifican el planeta, ¿no? Y dejan el oxígeno para la vida del hombre y de los animales y de las plantas. Excesivo de uso de fertilizantes, los pesticidas, fertilizantes y demás químicos, ¿no? Que también eso produce el calentamiento global. La alta producción de residuos. La alta producción de residuos también favorece el calentamiento global. ¿De qué manera? Cuanto más residuos produzcamos a diario, mayores serán los niveles de gas, metano en el ambiente, un elemento que se genera durante la descomposición de materiales en los vertederos. Además, consumir de forma masiva supone una mayor demanda, con lo cual las industrias aumentarán sus niveles de producción y por ende los niveles de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera serán mayores. Aquí tenemos una fotografía, ¿no? De la contaminación de las industrias. ¿Cómo se produce el calentamiento global? ¿No? Por rayos, chocan en la capa de ozono y este deja pasar, ¿no? Algunos rayos que es necesario para la Tierra, para que se mantenga temperada, pero nuevamente esto rebota en la Tierra y sale hacia afuera, ¿no? Pero este calor que existe natural, producido por el Sol, y la Tierra también necesita un calor interno, ¿no? Es ayudado por la deforestación, por la quema, ¿no? Por la deforestación, por los aerosoles, por el humo de los coches, ¿cierto? Por las industrias, ¿no? Por los desechos de industria, los gases tóxicos de las industrias, ¿no?
Todo esto ayuda al calentamiento global interno de la Tierra. Consecuencia del calentamiento global, el derretimiento de los glaciares, ¿cierto? El cambio climático es causado por los gases acumulados en la atmósfera que aumenta la temperatura afectando a los climas de diferentes zonas geográficas y a la flora y fauna que ahí se encuentran. El cambio en el ciclo hidrológico, las precauciones de este punto van desde un cambio en el pH del agua provocando lluvia ácida hasta huracanes y tormentas más intensas debidas al calor, falta de alimentos. Esto solo afectaría a los países menos desarrollados que dependen totalmente de las actividades agrícolas, ya que el calor destruye los cultivos o hace escasear el agua para el riego. Otra cosa, ¿cómo combatir? O sea, acá tiene que ver las soluciones ya, ¿no? Regular las emisiones de CO2, ¿no? Plantar más árboles, reducir el uso de la electricidad, ¿no? Generar menos basura también, ¿no? Tenemos que generar menos basura. Muy bien, ¿qué más? Otras medidas de solución. ¿Qué puedes hacer tú para frenar el calentamiento global? Reciclar diariamente, ¿no? Cambiar a un modelo de consumo responsable. Es importante saber cuáles son nuestras verdaderas necesidades como consumidores y consumidoras. No se trata de comprar porque sí, se trata de hacerlo con responsabilidad y en base a una necesidad real y no a un capricho. Participar en iniciativas de ciudadanía global, adquirir productos de comercio justo, ¿no? En nuestro rol como personas consumidoras podemos incidir en la disminución de gases de efecto invernadero si apoyamos iniciativas de consumo que no empleen productos químicos o artificiales y que a la vez contribuyan al desarrollo social de su entorno, como el comercio justo. ¿Qué más? Muy bien. Y eso sería todo. Tenemos acá unas referencias, ¿no? Tenemos el producto académico 8, ¿no? La tarea número 8. Explique, número 1, explique brevemente lo referente a la erosión de la capa de ozono, ¿no? Número 2, explique brevemente las causas, consecuencias y soluciones sobre la erosión de la capa de ozono. Número 3, explique brevemente lo referente a calentamiento global. Número 4, explique brevemente lo referente a las causas, consecuencias y soluciones sobre el calentamiento global. Número 5, ¿qué comentario da usted sobre estos problemas de la Tierra? ¿No? ¿Qué medidas y acciones tomaría usted para erradicar la erosión de la capa de ozono y el calentamiento global? ¿Cómo lo haría? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, hemos tratado el tema de hoy, que es problemas ambientales de la Tierra, ¿cierto? Que tiene que ver con la erosión de la capa de ozono y el calentamiento global. Hemos visto también sus conceptos de cada tema, hemos visto sus causas, ¿no? Hemos visto sus consecuencias y sus soluciones, ¿no? Cómo nosotros podemos, qué medidas podemos tomar para erradicar que se siga destruyendo y que se recupere la capa de ozono, ¿no? Y también y evitar el calentamiento global excesivo, ¿no? Evitar el calentamiento global excesivo. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos acá a ponerle un plazo máximo a esta tarea. Vamos a ponerle acá un plazo máximo. Plazo máximo acá. Plazo máximo. Y entonces, vamos a vivir cuánto mayo estamos viviendo, 26 hasta el sábado 29. Sábado 29. Sábado 29 del 05 del 2021 a horas 7 p.m. Horas 7 p.m. ¿Ya? 7 de la noche. Pues ya tienen ustedes un plazo para que ustedes presenten su tarea, ¿no? En caso de que no lo termine. Si el que lo termina en el tiempo más antes posible, mucho mejor, se libera, ¿no es cierto? Se libera y se queda libre, ¿no? Para poder hacer otras cosas. Las tareas no están complicadas. Muy bien, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Seguimos por medio del WhatsApp. ¿Ya? Así